Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. La Espadaña siempre nos viene a ofrecer una riqueza, entre otras muchas cosas, de la gente que pasa por aquí, por el Monasterio de la Encarnación, de los que son voluntarios. Y en este caso tenemos una voluntaria que procede de la India, de Calcuta, que ha estado ahí de voluntaria, antes de venir aquí de voluntaria a la Encarnación, y con la cual queremos conversar de lo que supone ese lugar y ese voluntariado. Bienvenidos a esta espadaña, que ahora comenzamos. Hola, muy buenos días, Rosy. Hola, padre, ¿cómo está? Vamos a presentar con quién estamos hoy aquí en La Espadaña y es Rosy Hawa. Está bien pronunciado, ¿no? Sí. Porque es de origen libanés. Tu padre es libanés, ¿no? Y tu familia por parte paterna. Sí. Pero hay que decir que habla muy bien español porque tú pues ya eres mexicana. Naciste en México, tu madre es mexicana también. Sí. Bueno, y soy de Guadalajara, México. Correcto. Muy bien. Y has estudiado y te has recibido de ingeniera industrial. Sí, tengo 29 años, así que egresé ya hace como unos 5 años. Bueno, o sea que ya incluso has trabajado. Sí. Y comentábamos al inicio de nuestro programa en lo que es el voluntariado, un voluntariado que es muy conocido, además del nuestro aquí de la Encarnación en Ávila, ese voluntariado en Calcuta, con las hijas de la Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad. En este caso, ¿cómo surge en ti esa idea de ese voluntariado un poco lejos de México? Porque está, vamos, del otro lado del mundo. Bueno, desde pequeña me había llamado mucho la atención la Madre Teresa de Calcuta, desde muy, muy pequeña, desde que iba en la primaria. Es una especie de devoción. Sí. De tener estampitas por ahí, ¿sí? Sí, compré un libro en una feria que hicieron en el Alpes, que es el Colegio de los Legionarios, cuando era chica. Y leía sobre ella y me llamó la atención. Y bueno, siempre me ha gustado. ¿Y de lo que te llamó la atención, de qué te llamó más la atención? Pues como toda su entrega hacia los pobres y los necesitados. Porque siempre me ha gustado muchísimo el voluntariado. Yo, de hecho, en Guadalajara tengo una pequeña asociación civil con la que ayudamos a la gente necesitada. Qué bien, ¿y cómo se llama? Corazón Lleno. Vale, porque hay oyentes que seguro que se meten en internet y vamos a ver, Corazón Lleno, Asociación Civil, México, Guadalajara. Muy bien. Sí, y entonces me llamaba la atención, pero yo no sabía que se podía ir a Calcuta de voluntariado. Y luego cuando tenía como 21 años, me enteré porque una persona fue y me enteré que se podía y eso pues me llamó muchísimo la atención y quise ir. Comenzó ya el sueño de ir allá. Sí, sí. Y bueno, mis padres no me dejaban ir porque son muy nerviosos y estuve insistiendo durante 8 años hasta que por fin se me hizo ir. De estos caprichos, a veces más adolescentes, que uno quiere una cosa y da la tabarra y la tabarra y la tabarra y la tabarra hasta que ya el papá, la madre dice, venga ya. No sé, que sea una cosa terrible, ¿no? Algo así, sí. Bueno, pues en tu caso se consiguió a los 29 años, así que bueno, la tabarra fue casi de 10 años. Sí, así es. Y uno tiene sueños, en este caso, de lo que puede ser Calcuta, la Madre Teresa Calcuta, el voluntariado allá, y otra cosa es llegar allá y encontrarte con la realidad. En este caso, tu sueño se encontró con una realidad que tú sí soñabas o hubo sorpresas en el sueño. Al principio sí me sorprendí, o sea, esperaba una cosa, no, yo tenía una idea y a pesar de que ya me habían contado un poco, nada te prepara para la realidad. O sea, que cuando llegas a las casas, en este caso a mí me tocó ir a Shantidan, que es la de las niñas con discapacidad. Sí. Es una realidad muy, muy fuerte y creo que no encuentro manera como explicarlo. Tienes que vivirlo para entenderlo, pero nada te prepara para lo que hay ahí. O sea, no era para nada lo que esperaba en el sentido que, pues, hace falta mucho como justo
dar ese amor, como esa entrega, ¿no? O sea, tú llegas y son muchísimas niñas, todas en un cuarto juntas, entonces, híjole, como que quisieras que hubiera todavía más voluntarios, más, o sea, para poder darles más a las niñas, ¿no? Entonces esa parte sí. Y la parte cultural también, porque a pesar de que vengo de México, que me imagino que para los europeos debe ser mucho más difícil todavía, es muy difícil llegar a la India y ver, o sea, vas caminando por la calle y hay gente tirada literalmente, durmiendo en la calle. Nos tocó incluso también que hubiera gente muerta sobre la acera, el asfalto, y la gente sigue caminando como si no hubiera pasado nada ahí. Y eso en nuestros países no se ve, ¿no? Ya estarían ahí 1000 personas rodeándolos y llamando a una ambulancia, una patrulla, no sé. Entonces eso es muy fuerte. O sea, que la realidad te superó, por decirlo así. Sí. Ya. Y te echó para atrás, te cohibió, en fin, o te echó para adelante, porque estas realidades que nos superan, como que hay una doble reacción a veces, ¿no? No, creo que te hace crecer, o sea, pienso que o sea, tal que vez... te echó para adelante. Sí, porque Qué tal bien. vez yo como que era como alguna soberbia o así como decir, no, yo hago voluntariado, a mí esto se me va a hacer pan comido, y al final cuando me sorprendió dije, bueno, pues, o sea, seguirle, y me costó trabajo, pero me sirvió muchísimo. Debe ser interesante encontrarte o chocar más bien con esta realidad que supera. Y por otro lado, yo un día con la posibilidad de medios de comunicación estar recibiendo WhatsApp, me imagino quizás de tu madre, de tu hermana, de tu padre, de tu tía, de quien sea. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo te va? Y uno no sabe cómo decir, uy, estoy aquí. que si sigues esto así, a lo mejor me regreso mañana. Después de tanto pelear y luego, no, pero al final estuve demasiado feliz, o sea, es algo hermoso. Hay algo en la Madre Teresa de Calcuta que ha inculcado a sus hijas y a todo lo que son sus casas, que es la vida eucarística. Es muy llamativo, en un lugar donde tú has dicho que os superaba el trabajo, que había, vamos, en esa habitación o en esa casa, niñas que no cabían y se requerían muchas manos. Y por otro lado, aparentemente como que, entre comillas, ¿no? El tiempo que se nos va rezando. ¿Cuánto rezabais? Pues diario comenzábamos el día con misa de 6 de la mañana. Sí. Después era el desayuno, y en el desayuno hacíamos oración antes de salir, todos juntos, antes de salir a las casas. En mi caso, que luego fui al dispensario y ahí iba con las hermanas, en el camino rezábamos también con las hermanas. Luego ya, o sea, regresando por la tarde teníamos adoración, porque la Madre Teresa siempre decía que mientras más trabajo tuvieran, más tiempo de oración tenían que hacer. Qué bonito esto. Sí, entonces teníamos adoración sí o sí, y era muy hermoso porque eres libre de ir el tiempo que quieras, pero o sea, hay mucho tiempo para estar en adoración. ¿Y esa adoración cuánto duraba? Pues es que cada quien iba a lo que quisiera, ¿De pero tiempo? Sí, pero como mínimo, yo por ejemplo iba 1 hora como mínimo, sí. ¿Y las hermanas, las sisters? Ahí es que ellas también tenían su tiempo, y había veces que íbamos con ellas y también había veces como que tratábamos de darles un poco su intimidad, porque bueno, al final también necesitan un poco el silencio y no tanto ver tantos voluntarios y así, ¿no? Sí. Ahora, junto a la vida eucarística, que ha impregnado en la Madre Teresa de Calcuta toda esa gran labor, está también la visión de la persona. Como ese moribundo, ese enfermo lleno de pus, esa niña huérfana, es otro Cristo. Entonces te da una visión muy diferente de quien, pues en este caso, no tiene fe y tiene muy buena voluntad y se remanga y se dispone, pero bueno, no cabe duda que yo creo que llega un momento que hay un límite en eso. Cuando tú captas de que esa otra persona es otro Cristo, no cabe duda que ahí el límite se hace casi infinito. Sí, ¿no? Y luego también no son tanto tus fuerzas, ¿no? Son las de Dios. O sea, yo sí notaba la diferencia cuando hacía oración o iba a misa o así, como que es Dios quien te da la fuerza, y sí es con su amor con el que amas, porque
están estos voluntarios que, claro, no tienen tanta fe y no son indiferentes porque, claro, están ahí, o sea, y gracias a Dios algo les mueve y es amor y así, pero pues te cansas más, o sea, sí acabas como más drenado que cuando tienes a Dios. ¿Tú cómo te sentías? Porque me has estado contando en estos días aquí de voluntaria en Ávila, esas situaciones donde te encontrabas heridas que tenían incluso gusanos. ¿Tú, ¿dónde veías que ahí había otro Cristo? Pues es que justo la gente, a mí me tocó una persona que fue a que le curáramos y estaba pasando un dolor inmenso, se le veía en el rostro y a pesar de eso estaba diciendo gracias, gracias. Y ahí yo dije como, es un amor inmenso, o sea, está agradecido porque sabe que le estamos ayudando a pesar de todo el dolor y fue un momento muy fuerte para mí. Yo incluso lagrimé ahí porque fue muy, muy fuerte, o sea, ver ese amor y a mí me costó mucho curarles porque sentía que les lastimaba, pero en el fondo les estás haciendo un bien mayor, entonces es eso. ¿Cómo se plantea una ahí como voluntaria donde tú eres ingeniera industrial? Es que y de repente te ves de enfermera, de médico. Sí, llegó la hermana y me preguntó que si tenía conocimientos médicos y le dije, no, soy ingeniera. Y me dice, ¿estarías dispuesta a aprender a curar heridas? Y yo que soy tan mala para ver sangre y que me traumo con todo, dije, bueno, pero yo vine aquí a ayudar en lo que se necesitara. Entonces le dije, hermana, si se necesita, sí, así como diciendo, y si no, por favor, no. Y me dijo, sí se necesita. Y le dije, ya está, pues sí voy. Y fui y la verdad es que me enseñaron con toda la paciencia. Al principio nomás observaba, iba aprendiendo y ya luego fue un poco como quitarme el miedo y pedirle a Dios la gracia y hacerlo con amor y ya está. ¿Y te descubriste como enfermera, como médico, como cirujano? Pues sí, no estuvo tan mal. La verdad que yo pensé que me iba a dar asco, que me iba a dar miedo. Y al final acabé viendo unas heridas con hueso expuesto, con gusanos y como si nada, la verdad. Y en este caso, ¿tú cómo vistes a las hermanas, a las religiosas, a las sister en toda esta labor? Pues son súper entregadas, o sea que literalmente entregan toda su vida y todo lo hacen con amor y... Sí, es eso, es básicamente amor, o sea, un amor para con las niñas, un amor para con la gente de la estación, o sea, van caminando bajo el rayo del sol, porque mayo en Calcuta es muy caliente, la sensación térmica era de más de 50 grados, y van caminando... Pues ¿cómo debe hacer en el verano entonces, no? Y van caminando buscando a quién ayudar, cargando bolsas llenas de medicamento y de comida, y van ayudando a la gente y eso me parece a mí impresionante cómo se donan. Algo que también debe de golpear mucho es que uno esté ahí de voluntario, está a lo mejor un mes, está 15 días, está 2 meses, 3 meses, pero bueno, siempre está la cosa que yo me voy, yo regreso a mi casa, ya voy a tener mi cuarto, mi ducha, en fin, es algo de esta situación tan extrema. Y estaré con las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, donde están por vida. Dice, bueno, es que yo esta va a ser mi vida, toda mi vida, de aquí al cielo. Justo eso, como que se habla mucho entre los voluntarios, como, ¿y qué va a ser lo primero que comas cuando llegues de regreso? Uy, ya casi, o sea, porque somos humanos y al final, claro, te cansas y ya nomás piensas, bueno, un mes más y listo, porque como dice padre, pues sí, vas 1, 2, 6 meses tal vez, pero tienes como esa esperanza o esa salida psicológica. Consuelo, sí, de decir, bueno, voy a regresar a mi país, voy a regresar a mi vida, pero las hermanas de verdad que, aparte de su obediencia, ellas no saben cuánto tiempo van a estar, a qué destino las van a mover si es que las mueven, o sea, toda su vida es como quien dice incierta porque la han entregado y ya no es suya, o sea, es impresionante. Sí. Y tú hablabas de los voluntarios. En tu caso, que has estado casi un mes ahí en Calcuta, ¿cuántos voluntarios erais? Al principio, cuando llegué en Semana Santa, éramos muchos porque van muchos españoles para Semana Santa, justo, y éramos como unos 50, puede ser.
Pero luego, conforme pasó el tiempo, se fueron regresando pues a sus trabajos y así. Y nos quedamos como unos 15. Y es que también como mayo es el mes más caliente, hay como menos voluntarios justo, que yo diría que es cuando más se necesita. Pero bueno, Pues si alguien escucha nuestro programa y quiere ir de voluntario, a lo mejor es para decirlo no vayas o sí vete en mayo. Depende la actitud que tenga frente al calor. Justo, o sea, como o a lo más mejor humano. Decir, bueno, pues se requieren más voluntarios en esa época porque hay menos. Bueno, pues venga, voy en mayo. Es que lo más humano sería huir de ese calor, pero claro, como hay menos, pues es cuando más ayuda se necesita, ¿no? Entonces, por ese lado estuvo muy bien ir en esa fecha. Y éramos más pocos, pues, sí, nos quedamos pocos. ¿Y qué procedencias había en cuestión de países, de lenguas, culturas, no sé si religiones o todos eran católicos? No todos. La mayoría eran españoles, sí, mexicanos, franceses, había una holandesa, un suizo, de Estados Unidos también, ¿de dónde más? Eran de varios países, ya, sí. Ya. ¿Y qué tal la convivencia entre vosotros en todo lo que supone, vamos a decir así, esta riqueza humana, cultural, espiritual? Es muy bonito. A mí me pareció muy bonito porque a mí me pasa que me cuesta mucho trabajo en México encontrar amistades afines a mí, ¿no? O sea, Sí. como que piensan que yo estoy loca porque amo el voluntariado y así. Eso no es común. Entonces, yo siento que Calcuta es justo como un filtro para encontrar personas así, ¿no? O sea, como que no cualquiera iría porque es una experiencia muy fuerte. Entonces, fue muy bonito como esta convivencia literalmente 24/7 con personas que me comprendían y que también amaban esto. Sí. Dentro de toda esa experiencia con voluntarios, ¿podrías tú cifrar alguno que te dejó así un buen testimonio, un buen ejemplo? Pues todo. Todos, pero especialmente los voluntarios que llevaban mucho tiempo, eran como 3 o 4, que llevaban ya meses. Y por el hecho de que llevaban meses, ellos iban a la estación y eso era como más fuerte, ¿no? O sea, ya... ¿La estación, a qué te refieres como estación? Hay una estación de trenes, bueno, hay 2 estaciones en Calcuta. Sí. Y la gente manda... Bueno, hay que recordar que a la meterse a Calcuta le vino lo que se llama su segunda conversión yendo en un viaje en tren. Así que tiene mucho que ver todo esto a nivel ferrocarril con la meterse a Calcuta y su obra. Sí, y luego también su leprosario está ahí al lado de las vías. Ah, bueno. Pero sí, ahí están las estaciones y la gente es muy fuerte, pero la gente manda a los enfermos, a los moribundos, los suben el tren con destino a Calcuta porque ya saben que las hermanas los van a recoger y los van a auxiliar. Impresionante, ¿no? Entonces, sí, es muy impresionante. Las hermanas van a la estación y en la estación... Pues, el que no se baja es de la Madre Teresa de Calcuta. Ayudan a esas personas. Uh-huh. Están ahí, ya vienen con muchas heridas, moribundos o así. Entonces ellas los ayudan, les limpian las heridas, les dan de comer, les bañan, les afeitan, les cambian la ropa y luego ven el caso y ven si lo asignan a alguna de sus casas porque tienen distintas casas. Entonces puede ir a Caligat, que es la de los moribundos, o puede ir a Premdam, que es la de los adultos mayores. Entonces ahí, según el caso, las llevan a sus casas donde se les sigue ayudando, ¿no? Y estos voluntarios que ya llevan más tiempo ayudan a las hermanas con esto y es una misión muy fuerte, muy cansada y muy intensa. Sí. Entonces, a mí verlos a ellos que lleven tanto tiempo entregándose de esa manera, para mí es muy admirable. Sí. No, qué impresionante. No podemos por menos preguntarte, tú has estado después de voluntariado en Calcuta, aquí, en otro voluntariado que es Ávila, donde nos encontramos, y que has estado, porque estás ya para regresar a México, 10 días, ¿no? Sí. ¿Tú qué puedes decir de este otro voluntariado? Bueno, es un voluntariado bastante diferente, o sea, como mucho menos activo, pero me ha gustado mucho
el conocer a los peregrinos, ¿no? O sea, las personas que vienen, porque vendrá gente como turista, pero también viene gente con mucha devoción, ¿no? Me tocó en específico un grupo que hablaba francés. Sí. Y había una señora que se soltó llorando, así, es que aquí estuvo la Madre Teresa, y es que aquí... Y siento que uno a veces lo da por sentado, ¿no? Como que, ay, bueno, como ya llevo 10 días aquí, o no sé, como que ya pasas como si nada, o así. Y luego ver este fervor de la gente es como, es verdad, wow. Como ves, todos los voluntariados se enriquecen. Sí. Cuando uno se predispone... Y máxime cuando va a hacer voluntariado por el Señor. Como el Señor nos supera en todo el sentido de la palabra, de nuestras capacidades, de que quizá no nos sentimos pues con todos los talentos, como por otra parte con lo que nos vamos encontrando, ¿no? Sea de moribundos o sea de peregrinos. Así es. Ahora que toca hacer las maletas o las mochilas y regresar de vuelta a tu vida de todos los días, de alguna forma, con los tuyos, ¿qué es lo que tú te llevas? Porque esto es importante. Yo creo que a veces vivimos espiritualidades un poco de emoción, ¿no? De impacto, y luego regresamos y seguimos igual. No podemos seguir igual. Entonces tú al menos, ¿qué sientes que te llevas que luego en el tiempo dices, ves que esto me cambió? Sí, como que no me quiero olvidar de entregar, de amar, de... Justo como que yo tal vez ya tenía la batería un poco baja con mi asociación, y esto como que me enciende un poco en decir, no, esto es lo que importa al final del día. Cuando yo me muera, esto es lo que quiero haber dejado, ¿no? O sea, como voltear a ver lo verdaderamente importante. Y también espiritualmente, como que ese hábito de la misa diaria, de adoración, quisiera continuarlo en Guadalajara, que a veces es un poco complicado porque el mundo te va arrastrando. Entonces eso es lo que me llevo, como que quisiera adaptarlo a mi vida diaria y poder seguir creciendo y amando. Bueno, pues yo creo que hay una doble vertiente. O sea, por un lado lo que puede ser el actuar y por otra parte lo que puede ser el rezar. Y como las dos van de la mano, y tú lo has podido experimentar durante toda esta tu experiencia de voluntaria, la importancia de la una y de la otra. Y luego lo que tú bien dices, pues es cierto que uno regresa a la vida todos los días en lo que es los quehaceres que Dios nos pone en la santidad, digamos así, cotidiana, y a veces nos vemos absorbidos por cosas que no son. Sí, pero creo que ahí lo que sería importante que me ha dejado el voluntariado es también amar en las cosas pequeñas, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo, que yo puedo ser amable y estar cuidando a niñas que ni conozco de nada, y luego mi hermana llega y me pide un favor y no. O sea, entonces como justo también en mi vida diaria como eso, ¿no? O sea, como amar en mi vida diaria, de ser mejor persona en mi vida diaria con las personas que me rodean. Y eso también es muy importante, como en lo ordinario y no tanto en lo extraordinario. Esa es una queja que se escucha, que somos muy buenos para los de afuera, pero luego para los de casa, pues resulta que se acabó. Sí. La amabilidad, la disponibilidad, la generosidad, la sonrisa, en fin, tanta cosa. Sí. Oye, el tiempo se nos va. Vamos a dejar dos palabras. Una que de lo que tú puedas decir en una palabra de Calcuta y otra palabra de lo que tú puedas decir aquí de Ávila. Para los que sois ingenieros esto es fácil. No tenéis tanta poesía. Es que es muy difícil. De Calcuta diría eso, entrega. Entrega, es lo que más bien. me ha marcado. Muy bien. ¿Y de Ávila? Y de Ávila... devoción. Devoción, muy bien, la has sintetizado muy bien, ¿eh? Se nota que eres ingeniera, ¿no? Entrega y devoción. Rosy, comienza el verano dentro de nada y claro, hay muchos programas a nivel jóvenes, además, a Dios gracias, y no tan jóvenes, de querer, pues, ir de misiones, hacer voluntariado, en fin, predisponernos a esa experiencia de entrega a los demás. ¿Tú qué consejo y qué mensaje les dejarías? Pues que se animen y que sí lo hagan. Es algo que vale 100% la pena. O sea, yo si lo hubiera podido hacer antes hubiera sido la más feliz del mundo. Es una experiencia
extraordinaria y no hay manera que regreses igual, es para bien, entonces que se animen y lo hagan. Muy bien, pues Rosy, muchas gracias. Ahora que regresas de forma diferente a casa. Sí. Te agradecemos tu experiencia aquí narrada en este nuestro programa de La Espadaña en Radio María. Te deseamos lo mejor en tu vuelta a casa y que te lleves todo eso que has dicho, entre otras cosas, la entrega y la devoción. Muchas gracias, Padre. A ti. Llegamos así a nuestro final de La Espadaña del día de hoy, en este viaje, digámoslo de alguna manera, a Calcuta, bajo la experiencia de voluntaria que ha tenido Rosy Jagua, con la cual hemos podido compartir este nuestro programa. Ella mexicana, de Guadalajara, de origen libanés, y que ha estado un mes en Calcuta y nos ha podido contar y narrar esta su experiencia, así como la tenida durante estos últimos días aquí de voluntaria en Ávila. Creo que todo esto nos enriquece, nos hace percibir que tenemos una juventud que tiene este grado de entrega, de capacidad de donación, y esto es maravilloso, y que nos contagiamos en este deseo de podernos dar a los demás. Así que desde Radio María aquí en La Espadaña animamos que este verano no quede sin estas experiencias tan ricas de lo que supone ir de misiones o de voluntario. Un saludo desde La Espadaña, les esperamos hasta el próximo viernes, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.